Integrarte. Un programa para aprender a transformar tu vida. Integrarte. El arte de integrar tu majestuosidad, potenciando tus recursos para diseñar tu mejor versión. Una producción de Alas Mágicas de Luz, Centro Holístico para la Evolución Consciente. Muy buenas tardes, acá un martes más, acompañándonos en esta aventura y en este viaje de charlar sobre procesos conscientes y darnos la oportunidad de encontrarle palabras a lo que sentimos y desde ese lugar establecer nuevos procesos para nuestra mejor versión. Quiero darles la bienvenida a parte del equipo que me acompaña. En principio agradecer a Radio Hermes también por hacer posible esta conexión, esta comunicación. Y me acompañan Marce, si están ahí, me escuchan, Dani, si me escuchan. Hola. Sí. Contarles que bueno, es un martes más. Un martes dentro de esta circunstancia particular y especial que nos tiene todos adaptándonos a estas nuevas formas de comunicarnos y de poder experimentar la vida. Es un bellísimo día en Ciudad de Buenos Aires, muy lindo. Y bueno, compartir esta charla de hoy donde vamos a hablar del campo cuántico familiar, de la calle familiar, del inconsciente familiar, del campo energético, como cada uno haya entendido, como cada uno haya llegado acá con esa información. Digamos que la lógica del árbol de la vida, del árbol familiar es antiquísima y a medida que se vinieron acercando los filósofos primero, los que estudiaron la teología, luego los que se dieron lugar para la psicología y más contemporáneamente los que trabajan en el abordaje de lo conductivo, ya sea desde la constelación o desde el transgeneracional, le dan una resonancia en la vida de cada uno, en la vida individual, a la vida del colectivo, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros tiene una porción de su inconsciente individual, donde está sujeta la información que le pertenece, más la que le pertenece al inconsciente del clan, más la que pertenece al inconsciente del colectivo, donde se desarrolla su experiencia de vida, más el inconsciente de la humanidad, de la especie. Bien, esto da lugar a empezar, a mí me gusta imaginarme, me gusta trabajar con la mente holográfica y empezar a imaginarme que esto que a veces creemos como somos un individuo y todo pasa por mí, lo que yo decido, lo que yo hago tiene que ver solamente conmigo, es empezar a combinar esta conciencia y esta idea que estamos dentro de un proceso que nos excede, que es más allá de nosotros y que tiene que ver con ese hábitat en donde nosotros primero nos desarrollamos, tenemos el ser y luego lo compartimos, que es lo colectivo, ¿sí? El primer espacio común que tenemos es la familia, es la estructura familiar. Esa estructura familiar porta una información que no es de lo que le haya pasado solamente en esta experiencia de vida, sino es toda la información que trae el alma y es empezar a tomar sentido y a tomar conciencia que además de una experiencia vívida en lo que recorre nuestra linealidad de vida, nuestra alma o nuestra energía, si lo quieren ver así, o nuestro inconsciente cuántico, porta un enorme caudal de información, de saberes, de experiencias, de historias que vinieron acompañando esta trascendencia a lo largo de las distintas veces
que nos dimos la oportunidad de hacer en la Tierra una vivencia. Esto es propio, pero a la vez también es lo que compartimos con el clan familiar. Y ese clan familiar forma parte de un linaje. Y ese linaje nos va a seguir y nos vamos a seguir encontrando y brindándonos esa potencialidad de evolucionar a lo largo también de esas existencias. Entonces, se empieza como a extender esta idea, por eso es cuántico y por eso tiene que ver con lo cósmico, se empieza a extender esta idea donde, bueno, no solamente si lo pudiéramos llevar a los términos de la naturaleza, que es donde siempre se nos hace un espejo y un reflejo como eh, más interesante, ¿no? Si yo fuese una especie de pino, por ejemplo, fuese un cedro, digo, mi experiencia como cedro en un determinado bosque estaría en concordancia con ese bosque, con eso que me rodea, ¿sí? Sin embargo, también mi energía cuántica y mi energía de pertenencia y de información están en concordancia con todos los cedros de todo el planeta. Entonces, no solamente mi información está sujeta a lo que le pasó a mi clan literal y lineal, como hasta ahora lo fuimos componiendo, el doble, la fecha de nacimiento, de muerte, los yacientes, los no nacidos, el heredero universal, igual lo que le pasó a la abuela, y etcétera, etcétera, que hasta ahora nos fuimos manejando con toda esa información y bienvenido sea así. Ahora la vamos a amplificar a todo eso, ¿sí? Que ya fuimos de alguna manera observando, reconociendo, ya tenemos como claro lo que se repite para ser reparado, lo que repite una generación para justamente poder encontrar los recursos suficientes y resolverlo o seguir repitiéndolo. Y hasta ahora fuimos como siendo lineales con la experiencia de vida de ese otro. Sin embargo, hoy empezamos a abrir una nueva puerta, que es la puerta cósmica, ¿sí? En este momento planetario también tan particular, porque no vamos a dejar al cosmos todo dentro de esta constelación gigante y universal que somos, ¿sí? Así como una estrella cualquiera está dentro de una constelación galáctica y esa constelación galáctica contiene a todas las estrellas, bueno, de la misma manera está la información en nosotros, lo que es nuestro de todas nuestras existencias, lo que es nuestro con referencia a esta existencia y el clan, y lo que es nuestro con referencia a este clan y todas sus existencias también. Es amplio, ¿sí? Es como para que lo vayamos metabolizando poco a poco, paso a paso, es como que vayamos, a ver, encontrándonos en esta idea bueno, de ampliar, ¿sí? De poder ser visuales con algo más allá de lo que nos hace la limitación de lo conocido. Mi propuesta es justamente esta: el cosmos nos está acompañando energéticamente y vibracionalmente, donde hay una enormidad de planetas a los cuales se los llama pesados o planetas de tránsitos como muy a largo plazo y demás, que son contundentes dentro de los recorridos humanos, ¿no? Saturno, Plutón y Neptuno en particular, más Urano, que dentro de poco retrograda y demás, son planetas de mucha magnitud energética, muestran cambios rotundos, muestran historias muy profundas, pero esas historias y esos cambios devenidos de los conflictos entre lo convencional y lo nuevo, entre lo que era y lo que es, entre lo que debe ser y lo que será, y esos cambios, esos conflictos, en muchas ocasiones, casi todas, lo que traen son crisis, devenidas de distintas maneras, ¿sí? Crisis globales, crisis planetarias, crisis donde se pone por sobre la superficie temas contundentes, muy profundos, por ejemplo, la vida y la muerte, ¿no? Bien, entonces, retornando a esta idea,
comenzar a comprendernos, a visualizarnos que, bueno, más allá del estudio de este árbol como lo venimos haciendo hace un par de años atrás, en vista de esas historias, y lo que está en mí es empezar a abrir esa mirada y esa observación y decir, bueno, a ver, ¿qué mi alma entendió que necesitaba para esta experiencia reparar, profundizar, restablecer, reacondicionar, que de alguna manera le fue funcionar la elección de este árbol familiar, que a su vez también tiene un enorme caudal de experiencias, de saberes, de resonancias y de vivencias, que entre todo ese conjunto nos vamos a ir ofreciendo la suficiente información para esa evolución, más allá donde esté posicionado cada uno en ese clan, y más allá si ese clan está dentro de mi generación, o si fue previo o si será luego. Entonces es empezar a incluir en el abordaje del clan familiar que hay previo a esta estructura de clan, hay previo una elección, una decisión, hay previo un alma que está disponible. El que no quiera llamar alma le puede llamar el inconsciente energético, o le puede llamar su campo cuántico primordial, o le puede llamar como se le dé la gana. Digo, pero con esta concepción de que más allá de lo que nosotros hasta ahora fuimos estableciendo, que es movernos en un plano de la materia, de la emoción, del intelecto, de la formación y de las estructuras, hay un quinto plano, una dimensión superior a esa estructura que armó un diseño, armó un plan, armó un viaje, ¿sí? Con yo quiero llegar a este lugar, y el mejor recorrido para llegar a esta posición energética o vibracional o de conciencia o de evolución va a ser encontrarme con determinadas experiencias y situaciones que me las van a proporcionar estas almas que están en resonancia con mi historia, las cuales consentimos y acordamos que de esa manera iba a estar muy bien poder evolucionar en conjunto. Y entonces en ese conjunto, en esa consideración constelar, en esa consideración cósmica, bueno, se arma todo un proceso, un recorrido, donde intervienen miles de almas, y no solo la mía, la mamá, el papá, mis abuelos, miles de almas que hacen posible cumplir con ese programa o ese plan o esa instancia común y consentida, a pesar de que en el camino y en el recorrido existan situaciones dolorosas o situaciones traumáticas que justamente están posicionadas en pos de poderlas superar porque se repiten, o poderlas reconocer para liberarlas y para desactivarlas y para desarmarlas, y así elevar ese caudal vibratorio de todo ese linaje y hacer posible que las siguientes generaciones vayan estableciéndose con diseños cada vez más livianos dentro de su camino evolutivo. No sé si mis compañeros quieren agregar algo al respecto, o si quieren empezamos con el diseño de las preguntas para este tiempo, para estas inquietudes que van apareciendo con este nuevo concepto o este amplio concepto. Les doy el pase, chicos. Si no, nadie, arrancamos con las preguntas, Ro. Sí, a mí particularmente, ahora voy a leer todas las consultas que hay, pero me llamaba mucho la atención cuando publicábamos en la página lo de la nueva energía, una nueva mirada, una nueva forma. Ahora, después, bueno, a medida que fueron pasando los posteos, lo fui entendiendo y es súper interesante trabajarlo desde ese lugar. Creo que, por lo menos, yo no lo trabajé nunca así el árbol. Así que, si querés, vamos con las preguntas, entonces. Sí, Ceci quería decir algo. Dale, Ceci.
No, lo único que por ahí quería como agregar, o lo que se me configuró en la medida que te estaba escuchando, Roy, en esto de la cosmoconciencia, me parece que en este interno y externo, y así como que se configura también en esto del clan familiar, al menos desde mi opinión y desde mi experiencia, comprender mi clan propiamente dicho, lineal y demás, me ayudó para entender, bueno, cuáles eran esas creencias que estaban tan integradas en mí que no aparecían a simple vista y sin embargo no significaba que no existieran, y poder como desarmar esa linealidad de mi personalidad. Sin embargo, me parece que como lo que hay como extra en esto que vos decís y es lo que yo siento, es que para poder ver esas raíces de ese árbol, la pregunta o el interrogante que a mí me surgía es, bueno, ¿quién creo que soy? ¿No? ¿Y cuál era mi relación de confianza entre ese mundo interno y externo? Esta vuelta de rosca, esta nueva mirada, apunta más, al menos desde mi sensación, es no solamente qué creo que soy, sino quién soy en realidad. Me parece que se me configura lo que soy, lo que somos, no lo que creo que soy. Eso es Ujú. solamente lo que quería agregar desde mi sensación, me brinda como ese plus. Decir, bueno, listo, esta es la que creo que soy, lo desarmo, lo mastico, lo mejoro, no lo mejoro, elijo, veo qué hago con todo eso, ese bagaje de historia familiar, colectiva e individual. Y este plus es, bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy más allá de todo eso? Y ahí me parece que se redobla la apuesta y se hace mucho más interesante también, desde mi mirada, ¿no? Desde mi experiencia. Eso nada más por ahí quería decir. Maravillosa mirada. Sí, de alguna manera este plus que es poder ver el bosque entero, no Claro. un árbol con los cuatro que me rodean, ¿no? Y es poder ver también, comprender que este bosque no está aislado, no es que hay un planeta de un solo bosque, y está alineado a todos los bosques que conforman este planeta. También es una mirada que nos da la posibilidad de ampliar la comprensión del colectivo, porque digo, esto que nosotros decimos todo el tiempo, sobre todo cuando está tan manifiesta la dualidad o lo que llamamos grieta, ¿no? Está tan manifiesta de un lado y del otro, si es blanco o es negro, si es de un lado ideológico o no. Ahora estamos como en el científico, ya pasamos lo ideológico, ya importa de qué marco sos, ahora sos científico ortodoxo o sos científico de, bueno, como de otra mirada, ¿no? O sea, como si todo el tiempo tuviésemos que instalarnos en un ámbito desde esa polaridad, ¿no? También es poder ampliar, ¿sí?, esta magnitud y este sentir para decir, bueno, ¿por qué yo me relaciono o mi resonancia está más acorde con un colectivo de esta naturaleza y no de esta otra? O sea, ¿por qué sería, ¿sí?, que tengo yo más definición o más empatía, si quieren la palabra, o como más simpatía también, por un abordaje que tiene que ver con o ideas o formas de pensar o de concebir o de evolucionar o de creer o de lo que sea, y no con otras? Siendo que, ¿sí?, somos todos de la misma especie y estamos todos conjugados y tenemos todas las posibilidades incluidas, ¿no? Entonces, esto es empezar a comprender que este árbol que está en este bosque pertenece a todos los árboles de todos los bosques que sean de la misma especie. Y entonces, donde estemos, bajo cualquier arbitraje posible, vamos a ir en resonancia. La resonancia tiene que ver con esto. No tiene que ver con que una idea es mejor que la otra, o que una posición es mejor que la otra, o hay una sola verdad. No es así. Tiene que ver con una resonancia que está en composición a este inconsciente común, este inconsciente colectivo, ¿no? Y entonces, esto que nosotros creemos tan visceralmente, que es una cuestión de éticas o de morales o de reglas o de leyes o de, bueno, quién es más empático, quién menos, quién
mira más al otro, o mira menos quién es, y más políticamente más correcto o menos correcto. En realidad, esta puesta en escena de esta humanidad en este presente particular es una instancia solo de resonancia. A medida que vamos elevando nuestro caudal evolutivo y vamos ampliando esta posibilidad de estar instalados ya en una dimensión donde podamos salir de la dualidad, vamos a comprender que todos los bosques pertenecen a un mismo planeta. Y entonces nos vamos a poder identificar con el planeta todo, más allá de las especies que habiten ese bosque. ¿Sí? Hacia eso nos dirigimos, no quiere decir que estemos en ese lugar, no, estamos trabajando en pos de tomar esa conciencia y de poder, bueno, amplificar esta instancia de conciencia, ¿no? Y poder también, como siempre decimos en todas las propuestas que llevamos adelante, poder hacer la observación, o sea, la observación es comprender que lo que pasa en mí está sostenido por una información previa a mí, previa a lo que yo hoy decido, hago, elijo, digo y creo, es previa a mí. ¿Y previa a mí por quién? Previa a mí por mi alma como primera instancia, porque si no quedaríamos como solo los títeres de un clan que decidió y eligió arbitrariamente hacer tal o cual cosa. No, no es así. Hay una instancia, ¿sí?, donde mi propia alma estuvo de acuerdo, organizó, planificó, dijo esta va a ser la mejor versión de esta historia, compongamos todos, ¿sí?, un recorrido, y ahí se fueron estableciendo, por supuesto que muchísimas generaciones antes que las mías, se fueron estableciendo entre toda esa unidad álmica común, bueno, cuál sería el camino, el recorrido, las experiencias, las vivencias, con el libre albedrío de hacerlas o no, de repetirlas o no, de cambiarlas o no, para que estén también dentro del caudal óptimo para que yo pueda evolucionar al respecto en esto que decidí llevar adelante, ¿sí? Entonces somos ese conjunto de todas estas historias que nos sostienen como un alma atemporal, como un alma que no tiene pasado, presente ni futuro, que tiene toda esa información en este instante y en todos los instantes, conjugándose con un grupo infinitos de otras almas que tienen esas mismas cualidades y características, que lo que van a hacer es otorgarme de la mejor manera posible la información para que yo pueda ampliar mi caudal evolutivo, porque en definitiva ese es el objetivo de la encarnación, no es ser más buena ni menos buena, o más copada y menos copada, más solidaria o menos solidaria. Eso es algo de la personalidad, se trata de vibrar más elevadamente. Ya se sosea, Ro, el despertar de la conciencia más allá de esta mente condicionada, de esa conciencia condicionada, ¿no? Exacto. El despertar está como digo, no siempre coincide con la personalidad, por eso hace crisis. Por eso todos los despertares, individuales o colectivos, son críticos, son ruptuosos, o sea, vienen con un ímpetu que rompen, que desarman, a veces desarman la biología, a veces desarman la psiquis, a veces desarman la historia. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, porque hay una personalidad que está más apegada y más atada y más condicionada a esto que es lo que se debe hacer de acuerdo a esas instancias que trae el pulso de teclar, y el ímpetu de lo consciente, el ímpetu de ese despertar, para mí es álmico, pero que es esa información que pulsa en salir a la superficie, que pulsa por ser descubierta, que pulsa por llevarse al plano de las formas, bueno, va empujando, y en ese litigio entre la personalidad y sus estructuras, del deber ser, de lo correcto, de lo adecuado, y lo que está bien para mí, lo que siento, lo que muchísimas veces hemos escuchado nosotros, tanto en el consultorio o en el ámbito individual como en lo grupal, donde, bueno, mi profesión es tal cosa, porque debo, porque tengo, porque de eso, bueno, llevo adelante, pero lo que yo amo hacer es totalmente otra cosa, o algo artístico, y ahí ya soy otra, y ahí me transformo,
y ahí estoy en mi esplendor, y uno dice, ¿pero qué? ¿Son dos personas en una? No, uno es el pulso de su sabiduría propia y de lo que tiene atesorado en pos de su composición vibracional, y otro es la estructura del deber ser. Y ese deber ser en general es una estructura que traemos desde la personalidad, desde esta combinación del clan y de esta combinación que fue diseñando los mandatos y los comportamientos. Esta mirada que empezamos a hacer, inauguramos esta mirada ahora, porque yo soy de inaugurar en cualquier momento del año, así como inauguro ser por segunda vez abuela, inauguro como esta amplitud, ¿no? Esto ver la trascendencia en mi propia historia, verlo en mi propio clan, y también empezar a habitar, ¿sí?, una mirada mucho más abarcativa, mucho más amplia de solamente lo que trae el programa o lo que me permite visualizar esta estructura de clan, que igual es infinita, esa información, y entonces empezar a reunir las piezas, ¿sí? Reunir las piezas cósmicas, reunir las piezas que nos trae la energía vista desde todos los lugares posibles, y comprender que somos una pieza más de esa totalidad. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y a la vuelta hacemos todas las preguntas? Genial. Genial. Un cactus suaviza mis semas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Solo invocar los lugares posibles. los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos
Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Integrarte. Un programa de Alas Mágicas de Luz. Centro Holístico para la Evolución Consciente. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Buenísimo, estamos de vuelta ahí todos movilizados por esta nueva mirada o por esta amplia mirada de ver cómo empezamos a visualizarnos en un conjunto, ¿no? Donde ese árbol familiar que hasta ahora fuimos experimentando de muchas maneras posibles, podamos, bueno, encontrarle un sentido álmico, un sentido cuántico, que no es solamente venir, pasar por la tierra, experimentar los desafíos, atravesar los miedos, muchas veces el dolor y morirte para en algún momento volver, sino es, bueno, cómo mi alma va eligiendo y a medida que voy evolucionando va eligiendo posiciones y desarrollos de modo cada vez más livianos y más libres. ¿Hay preguntas, Marce? Sí, Ro, vamos con la primera. Acá consulta Romina de Olivos. ¿Se puede renunciar a los antecedentes familiares? Se puede en primera instancia rever esos contratos que estuvieron sujetos a bueno, lo que mi alma entendió que esta experiencia iba a aportar ese clan familiar y de alguna manera recontratar desde quién soy hoy y desde quién me fui transformando en la medida en que me di la oportunidad de ir sanando y de ir reconociendo y entonces ahí poder, bueno, desactivar ese contrato o ese programa o esa instancia y poder establecer uno que tenga sentido para mí en este momento. Ok, Ro, ¿vamos con otra? Vale. Acá Evelina pregunta, nos cuenta, en mi árbol hay una profunda desvalorización hacia la mujer, principalmente en mi linaje femenino, que físicamente se manifestó en enfermedades en los huesos y o en la sangre. Estoy atravesando una anemia y me gustaría saber cómo aprovechar la herramienta del acceso a los acayas para acompañar el proceso de sanación. Bien, la herramienta, a nuestra maravillosa Evelina, decirle que, bueno, la herramienta primero necesita creer que es una herramienta de ella misma. Y en segunda instancia a mí siempre me cierra la posibilidad de comprender
que los procesos de sanación no solamente son una mirada consciente, o sea, la mirada consciente es como el primer camino, el primer paso, ¿sí?, de un recorrido, pero después vienen las acciones. Sería algo así como imaginarnos que vamos a hacer un viaje, ¿sí?, prontamente. Y entonces elegimos el lugar, elegimos, bueno, cuál sería el mejor medio de transporte para llegar a este lugar, elegimos el destino, armamos como una especie de plan de viaje, ¿sí?, y demás. Y después, si eso no lo llevo como a las acciones, si no compro el pasaje, si no me hago el pasaporte, si no voy preestableciendo, bueno, con qué voy a, qué cosas, qué recursos voy a contar para poder hacer, nada, queda solamente en la planificación del viaje, ¿no? Y esto pasa mucho con esto que llamamos la sanación, o con esto que llamamos, bueno, estudio el árbol, lo veo, saco las fotos, mi doble, identifiqué cuál era mi doble, genial, soy doble de la abuela, se llama igual, bueno, ¿sabes qué? Me doy cuenta de su historia, me doy cuenta, ¿sí? Ok, es una primera instancia, me doy cuenta que vengo de un árbol y no que estoy sola. Sin embargo, entiendo yo que viene luego la acción concreta en primera instancia es decir, bueno, ¿cómo modifico esta historia que me trajo hasta aquí? ¿Cómo modifico esta historia que traigo de mi abuela, por decir un nombre, ¿sí? Porque bueno, todas traemos, el linaje femenino particularmente trae infinita información de su abuela, entonces es decir, bueno, esta historia tuvo mi abuela, ¿sí? La sangre, justamente todo lo que pasa con la sangre tiene que ver con el clan familiar, y si hay una anemia o una talasemia o una historia es cómo mi sangre sirve para nutrir a los otros que tal vez no tuvieron este elemento, ¿sí?, por las razones que fuesen. Entonces, el no tenerlo yo hace que me sienta leal a esa historia o a esa dificultad de vida o a eso que le dio vitalidad o lo que sea. Entonces, bueno, no solamente reconozco esa historia, sino reconozco esa posición, que es todo lo que uno va haciendo en primera instancia con su clan, ¿no? Reconocer al otro, sufrimiento, la posición, reubicarse y demás. Después viene el capítulo de obro en consecuencia. Y obro en consecuencia es cambiar dinámicas y acciones que me posicionen de otra manera, pero con los hechos, con el movimiento, con la acción. La sanación es el movimiento, la sanación no es contemplativa, ¿sí? Contemplativo es la toma de conciencia. La sanación necesita moverse, movimientos, necesita dejar de hacer lo que hice siempre, necesita salir del circuito que me llevó a la enfermedad, necesita cambiar hábitos, necesito cambiar comportamientos, necesito hacer distinto. Entonces, bueno, en principio los acayas lo que hacen es abren la conciencia posible para decirme, mira, acá está, puede estar ese foco o esa historia o esas historias, porque nunca hay una sola que nos hacen quienes somos. Acá está este entramado, esta conjugación, este telar. Ok, esto fue lo que pasó, esto te trajo hasta esta instancia. Eso te lo brinda la posibilidad de ampliar tu mirada akáshica y después, ok, obro en consecuencias y tomo esa información y empiezo a accionar. Y fundamentalmente si hay un clan en donde lo que estuvo presente es la desvalorización, con que yo solo lo reconozca, no voy a salir de la desvalorización hasta tanto no actúe de forma valiosa. Hasta no actúe, en consecuencia, ¿sí? En consecuencia, siendo valiosa, sintiéndome valiosa, accionando con esta valía, puedo saber, pero sigo. Recuerden que el inconsciente, ¿sí?, sigue atado, alineado o improntado con ese programa. Lo puedo traer a mi mente racional, pero traerlo a mi mente racional no es desactivarlo, es traerlo a mi mente racional. Lo desactivo cuando actúo en consecuencia a un plan distinto. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Sí, Fernanda dice que, bueno, la pregunta es muy similar y a lo que se refiere ella puntualmente es a los problemas en los dientes, o sea, cómo relacionarlo con el clan y desde la calle también, ¿no? Sí. Es como todo lo que hablamos puntual. claro, Es puntual.
está bien, todo lo que estamos hablando hoy es desde la calla, ¿sí? No va a haber nada afuera, porque la calla es lo que de alguna manera hace posible esta visión global, ¿sí? Entonces, hay que visualizar qué cosas este clan, qué problemáticas este clan tuvo con el bocado, el bocado simbólico, ¿no? Si lo viéramos en el margen de un animal, sería los dientes para un animal es la posibilidad de desgarrar la comida para comerla o de defenderse. Entonces, ¿qué pasó en este clan familiar con esa problemática entre el alimento, el ir por el alimento, el atrapar el alimento y a la vez también la defensa? Y entonces, evaluar de la manera que hablamos siempre, ¿no? Abrir tus acallas personales, abrir los acallas del clan, y entonces solicitar la información de esta conjugación para decir, bueno, yo estoy acá con este presente, en esta historia, ¿cuál es la información que me hace común para que yo haga biológico este proceso? Que en general siempre hay que mirar cuarta generación cuando hay algo biológico para atrás, de la cuarta generación para atrás, en general. Y ahí poder, bueno, otra vez, ver la información, traerla a conciencia y después accionar en consecuencia. Ok, Ro, y acá hay otra consulta de Paola. Yo también te iba a hacer esta consulta. ¿Cómo hacer cuando no tenemos mucha información del árbol? Inclusive también la recibimos en la página. O sea que, por ejemplo, en mi caso, Pau también parece, hay información hasta los abuelos, pero para atrás no tengo otra información. Inclusive en Alas consultaron también, en caso de ser hijo adoptivo, si también se puede trabajar desde este lugar, desde el lugar de la calle y del campo cuántico, que también, bueno, es diferente al otro. Sí, pero bueno, a ver qué... Sí, convengamos esto, todo lo que tenemos como dato y todo lo que nos proporciona el dato del árbol familiar son datos. Si esos datos no tienen una resonancia con mi inconsciente, son solo datos. El verdadero trabajo para hacer proactivo un proceso de sanación es lo que pasa en mi inconsciente. Y en mi inconsciente, que es mi acalla, está la totalidad de la información. Así yo no supiese, o sea, solo me llamo, sé cómo me llamo porque, no sé, me encontraron en una esquina. Y no sé nada, ni cómo nací, ni de dónde, ni qué pasó con mi historia, ni nada, ¿sí? Digo, así eso fuese todo lo que tengo, toda la información que soy, que fui y que seré, ya está en mí. Y toda la información que yo necesite reposicionar, necesite acomodar, necesite visualizar, ya está en mí. Entonces, cuando yo amplifico esta mirada en el inconsciente, me involucro en ese proceso, que claramente es con el inconsciente, no es con la linealidad, ni la mente, ni la razón, ni la lógica, no. Es con el inconsciente a través de distintas dinámicas o ejercicios o protocolos. Claro. Va a salir, va a surgir, va a exponerse esa información. De hecho, muchas veces tenemos un montón de datos del clan, ¿sí? Y son anecdóticos, porque en realidad claro, lo que necesito reparar es una historia, es una experiencia, es un sentir, es un vivir, es un vibrar, que no está en el dato. Entonces es la anécdota el dato, ¿sí? Lo que hace el dato es ponernos en afinidad. Y es decir, bueno, cuánta afinidad yo tengo con alguien que se llama igual que yo en el clan, cuánta afinidad yo tengo con alguien que es el mismo número de hijos que yo, cuánta afinidad, pero la afinidad no determina más que eso, la afinidad. Todo el caudal y el abordaje de lo que está en mí para ser evolucionado, porque ese es el propósito, para eso lo traje, para ser evolucionado, ya está en mí, porque ya viene como en esta instancia, ¿sí? Claro, digamos como en el pergamino escrito de la totalidad de mi alma, en donde, bueno, va entendiendo, ¿sí? Así como un programa de computación va entendiendo, bueno, es tiempo de
reinstalar este proceso, porque este proceso ya fue experimentado en otras vidas y hay que darle otra instancia, otra posición, o no fue resuelto, o no fue finalizado. Entonces, bueno, traemos ese proceso con esa sabiduría, con esos recursos, más con lo que se despeja en el plan familiar. Y eso ya está en nosotros. El dato, la referencia, nos van a hacer de marco, simplemente. El trabajo lo hacemos en la resonancia. Ok, y la última, Laura consulta, un conflicto emocional que se vuelve a presentar reiteradas veces en una persona y ya se ubicaron a diferentes ancestros dentro del clan de los cuales provenía por ahí ese conflicto, sin embargo, persiste. ¿Podría deberse a que todavía no surgió el ancestro primero portador de esa información o, ojo, es una resistencia personal? Podría caber todas las posibilidades, ¿sí? Por eso los procesos son únicos, individuales y personales. También podría caber otra posibilidad que vamos a hablar en breve, más adelante, en algún otro programa, que es ¿qué pasó en otras existencias con ese conflicto? Claro. ¿Por qué yo lo vuelvo a traer? O sea, ¿por qué algo se me vuelve a repetir en mí, en mi clan, y no puedo salir como de esa instancia? Porque probablemente lo traiga impregnado en mi instancia álmica o de mi inconsciente total, y entonces hay que buscar ahí, tal vez hay que desactivar ahí, tal vez este ancestro que estoy buscando acá en esta vida, porque creo que de donde viene este programa, en esta otra existencia fue quien logró en consecuencia esa otra historia. Por eso tenemos que salir de la linealidad y ver el árbol familiar solo como este árbol y mi pertenencia es acotarla, es quedarse en la linealidad, digamos, ¿sí? Es, bueno, ampliarnos, es momento de ampliarnos. Entonces de mirar como más en cosmoconciencia, mirar en globalidad y decir, bueno, esto está resistiendo en mí. No vaya a ser cosa que es algo que traje para evolucionar y que donde lo tengo que desarmar es donde se originó, pero tal vez no se originó en esta instancia, con ese que yo entiendo que es el primero que se originó. Tal vez se originó en otra existencia, con otras circunstancias. Tal vez con ese mismo ancestro, ojo. Ancestro. Sí. Puede ser. La última era, Ro. Bueno, contarles que en principio es apasionante este nuevo abordaje que se presenta, ¿sí? Que se presenta porque también está la energía disponible para que se presenten los campos cuánticos que dan lugar a tener amplitud y a mirar como más en globalidad, como todos lo estamos haciendo, porque esto nos va a dar lugar también para que colectivamente podamos salir de la dualidad, podamos salir de primero la linealidad, luego la dualidad y luego empezar a establecer una creencia nueva con respecto a la vida y a la muerte, que es como la primer dualidad que se establece en la estructura de las creencias del clan. Y como todo lo nuevo, traerá, bueno, nada, su movimiento, su resonancia, el entusiasmo o no, la resistencia o no. Sin embargo, vamos a empezar a hablar de esto, porque está dentro de la cosmoconciencia este tema, ¿sí? Es vernos en comprender que de la misma manera que cuando nosotros miramos una constelación, entendemos que la constelación está dentro de un universo, no la vemos afuera. Bueno, nuestro árbol familiar es una constelación que está dentro de una estructura global. Tenemos que empezar a comprender eso y empezar a comprender que el colectivo, que nosotros llamamos el colectivo como si fuese de otro planeta, es una pertenencia, se nos hace propia. Y la única manera, el único modo de modificar esto que vemos con dificultades en el colectivo, cuando nosotros miramos lo que pasa, que los argentinos no son unidos, por ejemplo, decimos eso, o no, a los argentinos no les gusta hacer tal cosa, no se comprometen, yo qué sé, hay una parte de cada uno en ese proceso, no estoy hablando de extraterrestres, estoy hablando de alguien que tiene una resonancia en mí y yo tengo una resonancia en ese colectivo. Entonces, cuando hablo así de mi colectivo de pertenencia, estoy hablando así de mí.
Sí, tal cual. ¿Entiendes? Entonces, esto tiene que empezar a ser un lenguaje, porque si no, estamos siempre socavando, siempre de alguna manera tironeando el proceso de lo dual, como el otro que hace otra cosa o piensa otra cosa, es de otra especie humana, que no es la mía, porque yo hago bien las cosas, porque yo las creo bien y porque yo sé cómo se hacen las cosas. En la otra especie humana hace todo mal. Y, ¿sabes qué? No es así, o sea, la especie humana es una sola, en la cual estamos compartiendo un mismo escenario que es el planeta. Entonces, podernos nosotros primero mirarnos en esa conciencia, ¿sí? Más amplia, más amplificada que el bien y el mal, más amplificada que la vida y la muerte, más amplificada que esta polaridad la cual nos estamos peleando todo el tiempo. Yo me veo como parte de ese cosmos, como parte de esa naturaleza cósmica, y entonces puedo integrar que el otro es otro yo. Si no, mientras tanto el otro puede ser o mi enemigo, o puede ser mi contradicción, o puede ser el que no sabe nada, o sea, como que me hace una referencia de una parte mía, no de mi todo. No es mi todo, ¿sí? Es muy simbólica la película, si tienen posibilidades de verla, Avatar, cuando comienzan los árboles a interactuar unos con otros, ¿no? A conectar las raíces y a proporcionar como información de la vida, ¿no? Es esto, el árbol te otorga la información de la vida, pero no solo de tu vida y la tuya, es la de tu colectivo, porque ahí está la información de toda la humanidad, no de un país, de una región, de una provincia, de una ciudad. Esta mirada, paso a paso, es la que empezamos a instalar de la mano de toda la energía cuántica que se está moviendo en el planeta Tierra y en el universo todo. Así que gratitud infinita por poder transmitir esta información, estar a cargo. Los que les interese, el sábado vamos a trabajar esta conciencia amplificada con el árbol familiar por plataforma virtual. Y nos vemos el martes que viene y gracias por estar del otro lado. Una cosita. Felicitaciones a la Noni Rosana. Felicidades. Por el segundo nieto. Gracias. Nos vemos el martes. Feliz. Gracias. Besos y abrazos. Gracias por escuchar. Bye, bye. Nos vemos. Integrarte. Te espera el próximo martes para aprender a transformar tu vida. Integrarte. El arte de integrar tu majestuosidad, potenciando tus recursos para diseñar tu mejor versión.